¿Alguna vez te preguntaste por qué existen tantos conflictos en el mundo? ¿Cómo actúas tú en medio de un conflicto? Hola, gracias por estar nuevamente aquí en Enlace TV. Hoy estamos tocando un tema bastante reflexivo. ¿Cómo actuamos en medio del conflicto? ¿Cómo actúas tú en medio de un conflicto? Para esto, tenemos que comprender primero qué es un conflicto. Hoy estamos con la profesora Lisbeth Mejía, oriunda de la ciudad del Beni y radica actualmente en la ciudad de La Paz. Es licenciada en Comunicación Social, con mención en Comunicación Alternativa y Popular, dedicada al desarrollo de estrategias comunicacionales, periodismo de investigación y promoción de derechos humanos. Ella cuenta con experiencia en radio, televisión, empresas privadas, ONGs y como consultora en comunicación para organismos internacionales en Bolivia. Si quieres contactarte con ella, aquí te compartimos sus redes sociales. Ahora sí, empezamos con Cristo TV Online. Así que vámonos al diccionario para una primera aproximación. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que un conflicto es un combate, una lucha, una pelea, un enfrentamiento armado. Si nos quedamos con esta visión de conflicto como una amenaza, quedamos sin mucha posibilidad de cambio. Si lo vemos desde un lado positivo, entendemos que el conflicto es parte de la vida, es algo cotidiano. Diferencias siempre van a existir y las hay todos los días, entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares, miembros de un trabajo, compañeros de la universidad, diferentes instituciones, e incluso a nivel internacional, los problemas de límites que son tan comunes. Así comprendemos que el conflicto es parte de la interacción humana y que no deberíamos prohibirlos o abolirlos, sino más bien buscarle salidas alternativas, salidas pacíficas. Veamos qué nos dice Roger Fisher en esta definición. El conflicto es una relación entre dos o más partes, individuos o grupos, que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles. Como ustedes ven, hemos subrayado la palabra consideran, porque en muchas ocasiones estos actores piensan que tienen objetivos completamente incompatibles. Sin embargo, luego de un encuentro sincero, de un intercambio abierto, de un diálogo, se dan cuenta de que no es esto tan así y que más bien pueden trabajar por causas comunes. Un ejemplo de ello es lo que pasó en los años 90 con Nelson Mandela y con el presidente de Klerk, que juntos trabajaron por un país en el que convivan dos razas distintas. Entonces, como vemos, el conflicto no es bueno ni malo en sí. El conflicto existió y va a existir. El tema es cómo lo gestionamos, cómo lo resolvemos, cómo salimos de ellos. Además, los conflictos nos presentan nuevas oportunidades. ¿Cuáles son estas? El conflicto es una oportunidad de crecimiento. Es la búsqueda de alternativas novedosas. También mejora nuestro conocimiento sobre el otro. Podemos desahogar sentimientos escondidos como de dolor o de frustración. Además, nos posibilita clarificar las reglas de interacción. Tenemos la oportunidad de demostrar respeto por el otro y además de renovar las relaciones. Y así podemos encontrar muchas más ventajas cuando vemos al conflicto desde el lado positivo. Ahora, hay otros elementos que intervienen en un conflicto. ¿Cuáles son estos? Veamos. El conflicto involucra sentimientos y muchos de estos sentimientos están relacionados a aspectos de la desconfianza hacia el otro, lo cual puede llevar a una espiral de malas interpretaciones de la realidad. Cuando estos sentimientos se involucran y empezamos a tener resentimiento, rencor, rabia, venganza, empezamos a ver al otro como el enemigo y lo deshumanizamos. Si por el contrario dejamos de lado la desconfianza y tornamos más hacia la esperanza, hacia la búsqueda de soluciones, hacia la generosidad, reconoceremos al otro como nuestro semejante y tendremos a
buscar salidas pacíficas. Con todo esto en mente, veamos una definición de lo que es el conflicto, como nos las plantea la Fundación UNIR. Veamos, el conflicto es una oportunidad de transformación. Es un fenómeno social de la convivencia humana, con la posibilidad de ser manejado, transformado y superado por las mismas partes. Es necesario, inevitable, dinámico y complejo. Se percibe de diferentes formas, ya que su comprensión depende de las particularidades de cada persona, es decir, de su historia, de su carácter, de sus valores, de sus pensamientos y comportamientos. Permite crear alternativas de solución pacífica y equitativa en aras de mejorar la convivencia. Esta es la definición del conflicto. Un conflicto es una oportunidad de transformación. Tú también puedes ser parte de Cristo TV Online. Aquí te dejamos los contactos. Así que ahora veamos, ¿hay alguna diferencia entre problemas y conflictos? ¿O todos son conflictos? Te cuento que sí hay una diferencia y te lo voy a explicar con 2 ejemplitos. Un problema se da, por ejemplo, cuando un amigo se presta una bicicleta y después de tenerla todo el día se le pincha la llanta. Ese es un problema. El conflicto se da cuando él devuelve la bicicleta y el amigo se molesta porque se pinchó la llanta. Cuando ya intervienen sentimientos es un conflicto. Otro ejemplito, cuando en una casa los recursos no alcanzaron para pagar el alquiler y se retrasaron, ese es un problema. Sin embargo, el conflicto se da cuando la casera, la arrendataria, se molesta porque le pagaron a destiempo. Ahí tenemos la diferencia, pero vamos a verlo ahora en este siguiente gráfico. El problema no es igual que el conflicto. El problema es una barrera para lograr un objetivo. Este se va complicando, digamos, cuando intervienen los sentimientos, cuando aumenta la emoción, la desconfianza, la sensibilización. Intervienen 2 o más actores. Allí empieza a convertirse en un conflicto, porque empiezan a aparecer diferentes percepciones contrapuestas. Como vemos, todos estos aspectos psicológicos, de sentimientos y de emociones tornan un conflicto más complejo. Y todo conflicto se desarrollará dependiendo de cómo reaccionan las personas. Entonces es muy importante el elemento humano. Pero también hay otras causas. Veamos cuáles son estas. Encontramos entre las causas la incompatibilidad entre las personas, que muchas veces tienen estereotipos o preconceptos acerca del otro. También la mala comunicación y la desinformación, porque quizás cada parte interpreta de manera diferente la información y surgen malos entendidos. Hay intereses incompatibles. Esto se manifiesta en desacuerdos sobre qué es lo que se quiere satisfacer. Hay fuerzas estructurales inequitativas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay desigualdades, injusticias, asimetrías, diferencias entre poderes. También hay diferencias entre valores o creencias cuando intervienen las concepciones morales, como los estilos de vida, las ideologías, las religiones, los usos y las costumbres. También las diferencias de percepciones por el lugar en el que vivimos, por el lugar en el que hemos nacido, las experiencias distintas que tenemos nos hacen ver las cosas de manera distinta. Los bienes y recursos en juego, esto refiere cuando hay desacuerdo sobre la distribución o la posesión de algún recurso y consecuentemente la obtención de poder económico. Como evidenciamos, el conflicto puede ir convirtiéndose en algo más y más y más complejo dependiendo de cómo actuamos los que estamos involucrados en un conflicto. Entonces es necesario seguir reflexionando nuestra pregunta. ¿Cómo actúo en medio de un conflicto? ¿Cómo actuamos todos en medio de un conflicto? ¿Qué responsabilidades tenemos? Pero también hay otros elementos que tenemos que considerar. En el cuadro siguiente vamos a ver cómo un conflicto puede ir tornándose más o más complejo. Cuando tenemos sentimientos de inferioridad o de superioridad, podemos entorpecer un conflicto. Por ejemplo, si tenemos un sentimiento de inferioridad,
tenemos baja autoestima, evitamos todo tipo de confrontación, tenemos una actitud pasiva y nos vemos a nosotros mismos como parte del problema. Por el otro lado, si tenemos un complejo de superioridad, vemos que tenemos sobreestimulación de nuestra autoestima, tenemos egoísmo y una actitud a la defensiva. Vemos al otro como parte del problema, es decir, personalizamos el problema. ¿Qué nos podría ayudar? Tener una autoestima equilibrada, porque con ello tendremos la madurez necesaria para afrontar el problema. Tenemos una personalidad definida y no tenemos que estar demostrando nada a nadie. Aceptamos cómo somos nosotros y cómo son las otras personas. Aceptamos sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Y también vemos el problema independientemente de las personas. Entonces, todo esto es muy importante. Hay algunos estudiosos de la paz, como Paul Lederach, Thomas y Kilman, que trabajan esto de los sentimientos y nos plantean un esquema en dos elementos. La preocupación por nosotros mismos y la preocupación por los otros, y cómo esto interviene en un conflicto. He preparado un video para poder entender esto de mejor forma. Vamos a verlo. En este esquema, el eje vertical corresponde a la preocupación por ti mismo y el eje horizontal a la preocupación por el otro. En el plano personal, si eres una persona que no te importan mucho tus propios intereses, tenderás a evitar cualquier conflicto. Si más bien eres una persona muy preocupada por tus propios intereses, tenderás a competir para ganar en un conflicto. Ya en el eje de la preocupación por el otro, si poco te importan los demás, también evitarás contender. Pero si eres una persona que te importa mucho las otras personas, tenderás a acomodarte a sus demandas y a renunciar a lo tuyo. Un sano equilibrio entre la preocupación por ti mismo y la preocupación por el otro te hará estar en un justo medio. Tenderás a convenir, a negociar. Y si avanzamos un paso más entre la preocupación por ti mismo y la preocupación por los otros, serás una persona que más bien colabora con la paz. Estos son los 5 estilos de contender en un conflicto. Entonces, ¿cómo actúas en medio del conflicto? ¿Eres de las personas que los evitan o de las que contienden o de las que colaboran o de las que se asimilan al otro grupo y no por sus propios derechos? ¿Cómo actúas tú? Te cuento que también en la naturaleza tenemos diferentes formas de contender. Hay los que actúan como toros, los que actúan como ardillas, los que actúan como tortugas, como hormigas, en fin, un sinfín de formas de contender. Y todo eso depende de nosotros. ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué llevamos dentro? Eso debemos seguirlo tratando. Ahora sí, ¿estás listo para contestar la pregunta, ¿cómo actúo yo en medio de un conflicto? ¿No? Entonces te hago un resumen. Veamos. Hagamos un resumen. Como hemos visto, en toda convivencia humana que supone interrelación con otros, siempre existen y van a existir problemas que se pueden solucionar de manera técnica o que también pueden derivar en conflictos, si es que se introducen los sentimientos, las percepciones, la desinformación y desde luego se involucran otros actores. Este problema mal llevado deriva en conflictos. Hemos visto también que los conflictos pueden tener varias causas y si son mal llevados pueden derivar en violencia, que es lo que queremos evitar. Si por otro lado las reacciones de las personas involucradas son positivas, con una autoestima equilibrada y con la mayor predisposición, podemos llegar a la paz. Se nos acabó el tiempo. Estoy segura que tenemos mucho que reflexionar sobre cómo actuamos y sobre nuestra responsabilidad en cada conflicto. Pero te espero a la siguiente para que podamos hablar acerca de cómo gestionar nuestra comunicación, cómo comunicarnos efectivamente
en medio de un conflicto. Muchas gracias y hasta la próxima. Acabamos de tener una clase dirigida por la profesora Lisbeth Mejía. Es licenciada en Comunicación Social, con mención en Comunicación Alternativa y Popular, dedicada al desarrollo de estrategias comunicacionales, periodismo de investigación y promoción de derechos humanos. Ella cuenta con experiencia en radio, televisión, empresas privadas, ONGs y como consultora en comunicación para organismos internacionales en Bolivia. Si quieres contactarte con ella, aquí te compartimos sus redes sociales. Y esta es su frase. Te esperamos en la próxima clase con Cristo TV Online.